Buenas tardes, estimados participantes. En nombre del archivo de la universidad, les doy la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias archivísticas que esta tarde tratará sobre los archivos personales, custodia y organización. La presente actividad tiene como objetivo dar visibilidad a este tipo de archivos cuyos fondos documentales también constituyen fuente valiosa de información para la investigación, debido a que nos permiten conocer la vida de sus creadores y el contexto de producción de sus documentos. Este espacio académico permitirá conocer un poquito más este proceso de evolución de los archivos personales, su organización con fines de recuperación de la información, así como su importancia como parte del patrimonio documental. En esta ocasión participan Mónica Pené de Argentina y Ana Torres de Perú. Ahora tengo el gusto de presentarles a la moderadora del evento, señorita Bonnie Mendoza, estudiante de la especialidad de Diseño Gráfico de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú, practicante del archivo de la universidad. Bienvenida, Mónica y Ana. Bonnie, adelante. Buenas tardes con todos. Antes de iniciar con las exposiciones, les comento cómo va a ser la metodología del evento. Recordamos que deben mantener sus cámaras y sus micrófonos apagados para que haya una buena conexión. Las conferencistas tienen como 35 minutos para presentar sus ponencias. Además, los invitamos a anotar sus preguntas en el chat de Zoom. Al finalizar las ponencias, podré leer las preguntas dirigidas a cada una. Bueno, en primer lugar, como ya mencionó la señora Dora, tendremos la participación de Mónica Pené, quien es la licenciada en Bibliotecología y Documentación por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y magíster en Archivística por la Universidad Carlos III de Madrid en España. Se desempeña como docente de la carrera de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Universidad de La Plata, Nacional de La Plata. Sus publicaciones tratan sobre la ciencia de la información, la evaluación de colecciones, los archivos personales, la conservación documental y el acceso abierto, entre otras temáticas. El título de su ponencia es De papeles acumulados a archivos personales, una evolución necesaria para la salvaguarda del patrimonio documental. A continuación, dejo la palabra a nuestra conferencista. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla, así iniciamos la presentación. Bien, ahí está viéndose, ¿verdad? Ok, bien. Bueno, en este caso, como recién mencionó Bonnie, la idea es que la presentación hable acerca de estos dos conceptos que muchas veces chocan, que tienen que ver con papeles acumulados y archivos personales. La idea de la presentación tiene que ver con esa evolución de un concepto hacia el otro. En principio voy a poner un poco en foco desde dónde pensamos al archivo, dado que yo pertenezco a un grupo de investigación que está formado básicamente por investigadores literarios e investigadores que tienen que ver con las ciencias de la información, archivistas y bibliotecarios. Entonces, bueno, a partir desde ese grupo,
vamos a plantear cómo pensamos al archivo. Luego vamos a hacer algunas aclaraciones conceptuales para luego pasar a hablar del tratamiento archivístico de este tipo en particular de archivos, el tema de la visibilización del archivo y, bueno, un cierre con los comentarios finales. Bien, lo primero, ¿desde dónde nos posicionamos para pensar el archivo? Como les mencionaba, nosotros venimos, bueno, nosotros en el sentido del grupo al que pertenezco, hemos venido trabajando todos estos años y lo que vamos a presentar aquí a continuación tiene que ver con el fruto de ese aprendizaje, de esas reflexiones, de esas discusiones, de esos estudios que hemos tenido a lo largo de una serie de proyectos que se fueron dando en el tiempo y, bueno, y de los distintos participantes que estuvimos trabajando, tanto docentes, investigadores como estudiantes en este tema. Todos estos proyectos fueron dirigidos, y el actual también, por la doctora Graciela Golchus, que es una doctora en letras, y bueno, desde ese contexto es desde el que les voy a exponer la presentación. Lo que nos interesaba desde un principio era pensar en la problemática del archivo. ¿En qué sentido? Una problemática que tenemos que tener presente la territorialidad, es decir, pensar el archivo desde nuestro territorio, ¿sí? Desde Latinoamérica, desde nuestra problemática. ¿Esto por qué? Porque en general lo que nosotros observamos es que los investigadores del norte de nuestro continente o de Europa, lo que suele pasar es que cuando van a un archivo a consultar los materiales para su investigación, el archivo ya está constituido, está organizado, y el investigador lo que hace es ir a consultar esas fuentes. Esa realidad no es la realidad de Argentina y no es la realidad de muchos lugares de Latinoamérica, donde el investigador acude a un archivo que en algunos casos tal vez merece el nombre de archivo, y en otros casos es un lugar donde hay depositados un montón de papeles. Y el investigador tiene que hacerse de esa tarea. Entonces, ese es un primer problema que nosotros nos encontramos con los archivos. A partir de ahí empezamos a indagar y a estudiar la teoría archivística y ver la práctica archivística y cómo esas dos cuestiones se podían relacionar de una manera interdisciplinaria para, de alguna manera, llevar adelante estos trabajos de investigación en los que estábamos involucrados. A lo largo de estos proyectos nosotros fuimos avanzando como en etapas. La primera tenía que ver con, bueno, entender cuál era la problemática que teníamos en relación a los archivos. La segunda tenía que ver con, bueno, ¿qué es un archivo? Entender una definición unívoca, o al menos que nos pusiéramos de acuerdo entre todos de qué es lo que entendemos por el concepto de archivo. En una tercera instancia, lo que nos pusimos a trabajar fue a ver cuáles eran las estrategias, las metodologías archivísticas que deberían aplicarse en esos archivos que de alguna manera estos investigadores tenían que empezar a construir o a deconstruir. Una vez que avanzamos en esa instancia, empezamos a trabajar el tema de la domiciliación, que después más adelante voy a mencionarlo, pero que para nosotros resultó una instancia muy relevante porque sobre el concepto de domiciliación está presente el concepto también de salvaguarda del patrimonio. Y después, bueno, una vez que avanzamos en estas etapas, llegamos a la instancia de la visibilización del archivo. ¿Por qué? Porque, como bien dice Derrida, para que un archivo exista, tiene que ser visible. La gente tiene que saber que existe, que está, que se lo puede consultar, que se puede recuperar la información que está en él. Entonces, bueno, también empezamos a trabajar en, bueno, ¿qué podemos hacer para esa visibilidad del archivo? Y en la última etapa del recorrido, que no quiere decir que sea la última y final, pero bueno, es en la que nos encontramos un poco ahora, es en esta que tiene que ver con una cuestión de desapropiar el sentido, con la idea de que es importante de alguna manera dejar testimonio, dejar registro de qué estamos haciendo con esos archivos que estamos organizando, que quede claro cómo se los pensó, cómo se los organizó, qué se hizo, cómo se los encontró. Toda esta cuestión de explicitar todo lo que se hace con ese trabajo para darlo a conocer y para que también otros puedan, a partir de ese conocimiento inicial de lo que se hizo con ese archivo, poder avanzar en la organización, en la visibilización, en la salvaguarda, en el cuidado de esos materiales. Bueno, para cerrar un poco esta contextualización, lo que les mencionaba, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos a trabajar con el grupo de investigación,
observamos que nos sucede esta cuestión de que en América Latina los archivos tienen, no quiero decirlo maltrato, pero digamos, hay un montón de situaciones que no ayudan a que nuestros archivos estén como merecen. Los investigadores literarios tienen el principal problema porque dentro de la política archivística que suele darse en nuestros países, los archivos personales no estarían siendo considerados en la mayoría de los casos. Entonces, no solo uno tiene el problema con los archivos estatales comunes, los archivos públicos comunes, sino nos encontramos con esta particularidad de que los archivos personales quedan ahí como desatendidos. Entonces, surge esta situación en los investigadores de tener que decir, bueno, o trabajo con esos archivos, primero los organizo, los conozco, y luego hago mi investigación, o me voy a buscar un archivo organizado. En ese sentido, entra lo de la territorialidad, me sale la palabra, con esta cuestión de lo local, de lo regional, ¿no? Es lo que sale en nuestros pensamientos. Entonces, a partir de ahí decimos, bueno, vamos a trabajar con nuestros archivos, vamos a lograr que esos papeles acumulados se conviertan en archivos primero, y luego, a partir de ese trabajo, empezar a hacer las investigaciones literarias, que fueron en realidad la primera razón por la que uno se acercó a esos archivos. Ahora, cuando un investigador toma esa decisión, la decisión de hacerse cargo de ese archivo, de tratar de organizarlo, surgen ahí una serie de inconvenientes que, como muchos de ustedes, si son archivistas, lo sabrán, no se requieren ciertas técnicas, ciertos conocimientos para poder organizar un archivo. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que la noción del archivo se atraviesa en la investigación, ¿no? Se atraviesa delante del investigador. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué un investigador tiene que ponerse a organizar el archivo? ¿Por qué no lo hace un archivista? Bien, lo que sucede principalmente es que en general todo el trabajo que hace el investigador lo hace en el marco de su investigación, de su beca de investigación o de su cargo docente investigador, con lo cual no hay una posibilidad de financiamiento hacia un profesional de la información que pueda organizar ese material. Y en general, los archivos personales, al menos los que hemos estado trabajando en nuestros grupos de investigación, no suelen estar ni en bibliotecas ni en archivos, suelen estar en casas de las familias, de los herederos. En algunos casos positivos pueden estar en fundaciones. Entonces, se topan con esa necesidad de tener que resolver ellos esta cuestión de organizar el archivo. Entonces, bueno, a partir de ahí es que empieza a haber un diálogo en el grupo de investigación entre estas disciplinas, entre los investigadores literarios y los investigadores de las ciencias de la información, para tratar de encontrar un mecanismo que permita lograr este traslado de papeles acumulados a un archivo personal, siguiendo normas archivísticas, siguiendo las pautas que se establecen dentro de la disciplina para que no se pierda esa riqueza que aporta la archivística a la hora del tratamiento y la descripción de este tipo de materiales. Bien, ahora, una de las primeras cuestiones que uno se enfrenta cuando empieza a pensar en un archivo personal tiene que ver con tres definiciones que son muy comunes, al menos en el área de las ciencias sociales, y que tienen que ver con archivo, colección y corpus. Lo primero que tenemos que tener en claro es que son tres conceptos bien distintos. El corpus en general va a ser un recorte de un conjunto de materiales que el investigador va a tener en cuenta, digamos, a partir de la hipótesis del trabajo. En función de su hipótesis, se selecciona ese corpus, puede hacer un recorte, ¿sí? En el caso de una colección, estamos hablando de un conjunto de documentos que alguien o algún grupo ha reunido en base a una serie de criterios preestablecidos, ¿sí? Y en el caso particular del archivo, que es lo que nos interesa, lo importante a entender es que el archivo no tiene una cuestión de selectividad, es decir, no hay alguien por detrás que dice en principio esto es parte del archivo, ¿sí? Sino que en general el archivo es entendido como un proceso donde se van reuniendo documentos que han sido colectados o producidos por personas, sean físicas o jurídicas, tanto en el contexto público como privado, y esos documentos se han ido generando y reuniendo durante el proceso de la actividad que tiene en general esa persona o esa institución, ¿sí? ¿Y por qué están reunidos o por qué se han elaborado esos documentos? Bueno, para dar de alguna manera fe, testimonio, prueba de esas actividades que se fueron realizando.
¿sí? Y que con el paso del tiempo mucha de esa documentación tiene un valor para la historia o para la memoria de una institución o de una sociedad. Entonces, lo primero es eso, entender la diferencia de estos conceptos y quedarnos claro el concepto de archivo. El archivo no es algo que a alguien se le ocurre, ¿sí? No es algo que a alguien se le ocurre juntar, una documentación que a alguien se le ocurre armar, sino que es un producto que surge a partir de una serie de actividades que realizan o personas o instituciones y que van dejando de alguna manera fe, testimonio de esas actividades que van sucediendo, ¿sí? Es la materialización de sus actividades. Cuando empezamos a estudiar la teoría archivística, vemos que eso de que nosotros hablamos de el archivo, en realidad existen muchos tipos de archivos, según también el criterio por el que nos basemos. Yo acá hice un recorte que está basado más que nada en la persona jurídica del productor de esos documentos, ¿no? Y en general vamos a ver que se hablan de archivos públicos y archivos privados. En el caso particular de los archivos privados suele mencionarse a los archivos personales, a los archivos familiares y a los archivos institucionales, ¿sí? Nosotros vamos a tomar el foco de atención en los archivos personales. ¿Por qué? Porque los archivos que venimos trabajando con el grupo de investigación son archivos de escritores o artistas. Entonces, en ese sentido es que están englobados dentro de lo que se entiende como archivos personales. A partir de analizar esta tipología, es que dentro del grupo nos pusimos de acuerdo en qué entendíamos por archivos de escritores, ¿sí? Que básicamente es un tipo de archivo personal, ¿no? Podría ser. Entonces, vamos a encontrar que casi todas las definiciones de archivos personales de distintos tipos, del archivo de escritor, el archivo de, no sé, un político, el archivo de un científico, ¿sí? De personas, tienen básicamente más o menos la misma definición. Se refieren a un conjunto organizado de documentos que tienen cualquier fecha o forma o soporte, que han sido generados o reunidos de una manera arbitraria por ese escritor, en este caso, o por la persona que ha generado ese fondo, a lo largo de la existencia de su vida, en el ejercicio de las actividades que le han correspondido en base a su profesión, ¿sí? Y que, por lo general, esos documentos son conservados, ya sea por su creador o por aquellos sucesores, ya sea para resolver necesidades propias de su actividad o por algún interés en particular. Y con el tiempo es muy posible que todos esos documentos puedan ser remitidos a una institución archivística para que sean conservados, digamos, a lo largo del tiempo y puestos a disposición de la comunidad para que los puedan utilizar. A partir de este establecimiento de lo que es un archivo personal y en el caso particular de nuestro grupo de investigación, lo que se entiende por un archivo personal de escritor, ¿sí? Empezamos a ver el tema de, bueno, cuáles serían las características que debería llevar ese tratamiento en particular para este tipo de materiales, ¿sí? Para entender que el archivo personal no es una colección, ¿sí? No se la trata como una colección de biblioteca, sino que tiene particularidades dadas precisamente por el tipo de material que reúne. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver qué tendríamos que hacer con esos documentos, ¿no? Una de las primeras cuestiones que nos pasa con los archivos personales y que no tenemos que dejar de lado, sobre todo cuando estamos trabajando o queremos aportar a un archivo personal que no está en una institución, sino que está en una casa de la familia o del propio creador, tiene que ver con las cuestiones de permisos. Hoy en día es muy importante la cuestión de los permisos, sobre todo porque después vamos a ver el tema de la visibilidad. Si pretendemos luego difundir esos materiales a través de la web, a través de las redes sociales, a través de publicaciones, es importante contar con el aval de ese creador o de esa familia que ha heredado esos papeles acumulados. Entonces, esta es una de las primeras cuestiones que no es menor para poder luego avanzar en el resto de la organización del archivo personal. No solo hay que tener el permiso para trabajar con los materiales, sino también tener el permiso para digitalizar, para difundir las imágenes digitalizadas, para difundir las descripciones que hagamos de esos materiales, ¿sí? Eso es como el primer paso que no tenemos que olvidar porque, bueno, sobre todo en el caso de los investigadores puede también demorar su propia investigación al no poder después difundir esas producciones. Una vez que tenemos resuelta la cuestión de las cuestiones de permiso,
viene una etapa muy importante que tiene que ver con la identificación del productor y de los criterios organizativos que podemos localizar o de alguna manera identificar en esos documentos acumulados. En el primer caso, en general, como se trata de archivos personales, es decir, de producciones de una persona en particular, es importante conocer la vida de esa persona y es importante conocer los hechos más relevantes de esa persona y también las actividades. ¿Qué actividades ha realizado a lo largo de su vida que han motivado la generación de documentos que están conservados en esos papeles acumulados que queremos convertir en un archivo personal? Este es un trabajo que hay que hacerlo a conciencia, muy prolijo. Tiene que ver con una investigación del productor, pero también una investigación relevando y analizando los documentos. Y acá sí es muy importante que queden claro toda la cuestión que tiene que ver con el orden de los documentos. Revisar los papeles acumulados no implica desordenar. Hay que ser muy cuidadoso con eso, porque lo que necesitamos saber es si su creador le dio algún orden lógico a esos documentos que nosotros, que nos acabamos de acercar a los papeles, no sabemos si lo tienen o no lo tienen. Entonces eso es importante hacerlo con mucho cuidado, con mucha atención, para poder descubrir si tiene algún orden lógico o si después tendrá que ser ordenado en función de el cuadro de clasificación que elaboremos. Una vez que conocemos al productor y tenemos un primer acercamiento a esos documentos acumulados, lo que empezamos a hacer es todo lo que tiene que ver con el tratamiento de esos materiales. Tratamiento en doble sentido. Por un lado, lo que tiene que ver con el acondicionamiento físico. Generalmente muchos de estos archivos son archivos en soporte papel. No siempre, algunas veces tenemos fotografías, tenemos archivos digitales en computadoras, que vienen en pendrive, en CD-ROM. Pero bueno, lo que tenemos que lograr es una estabilización de ese material. Entonces, en el caso del papel, habrá que hacer la limpieza, sacar ganchos, todo lo que tiene que ver con conservación del papel. En el caso de lo digital, habrá que analizar si se pueden abrir los archivos, en qué formatos están, si requerimos un programa en particular para poder acceder a ellos. Todo lo que tiene que ver con ese rescate de lo que es tecnológico, que también es un tema importante en los archivos personales. Sobre todo hoy por hoy que la gente genera muchísima fotografía y también muchas narrativas directamente en archivos digitales. Una vez que está resuelta la cuestión de la conservación y la preservación de esos materiales, viene todo el trabajo de la digitalización de aquello que no esté en digital, ¿sí? Ya sea que estemos hablando de documentos escritos en soporte papel, o de fotografías que están en soporte analógico, o de grabaciones que estén en cassette, y entonces haya que digitalizarlas. Entonces, bueno, empieza todo un proceso de establecer cuáles van a ser los parámetros establecidos para ese tipo de digitalización. En este caso es importante recalcar, para quienes inician el trabajo de digitalización, que hay un concepto que es, uno genera una digitalización que se llama máster, de muy alta calidad, que es la que se preserva con mucho cuidado a lo largo del tiempo, pero a su vez se hacen de esos máster copias que pesan menos para poder después difundirlas a través de la web o a través de pedidos de mail o bueno, algún tipo de comunicación con el usuario. Son estas dos cuestiones y que es muy importante durante todo ese proceso ser muy ordenado para poder encontrar los materiales y también para que a posteriori se pueda preservar esos materiales hay que dejar registro de cómo es que se hizo esa digitalización, con qué escáner, con qué tecnología, con qué resolución. Eso también es un dato muy importante para poder después a futuro establecer las estrategias de preservación de esos materiales. Cuando ya hemos logrado todas estas etapas, viene una etapa de más detalle, de meterse un poco más con los documentos que tenemos en el archivo personal, con la etapa de inventariado. En esta etapa la idea es crear instrumentos siguiendo las normas internacionales de archivística para tratar de describir esos documentos que conforman el archivo. En general suelen haber programas archivísticos comerciales y algunos de acceso abierto, software libre, que se pueden utilizar. En el caso particular de nuestro grupo de investigación, dado que no estamos hablando de personas que se dedican a ser archivistas, en general lo que se recomienda es que trabajen con un archivo de planilla de cálculo, a partir de columnas que están preestablecidas, bueno, que puedan cargar los datos ahí. Esto nos da una ventaja desde el punto de vista de las instituciones,
porque cuando los investigadores avanzan en este trabajo y si a futuro domicilian el archivo en una institución, ese archivo Excel puede servir como herramienta para rápidamente incorporarlo a nuestros sistemas. Pero bueno, digamos que en principio empezar aunque sea con lo básico, que es un inventario, para poder saber qué materiales existen en el archivo y a partir de ahí poder difundirlo y poder utilizarlo. Y por último, la etapa que estamos mencionando como sexta tiene que ver con el armado del cuadro de clasificación, ¿sí? Con esta idea de tratar de armar un plan general que nos permita conocer de un pantallazo qué es lo que encontramos en ese archivo personal. En el caso del cuadro de clasificación es una cosa que a veces resulta un poco compleja de explicarle a los investigadores. Lo terminan diseñando, después en las instituciones hacemos un ajuste a ese cuadro inicial, pero es importante en este caso, si uno se enfrenta a un archivo personal, saber que también puede encontrar ejemplos desde las instituciones de otros cuadros de clasificación de archivos personales. A mí me gusta recomendar mucho, al menos en el caso de Argentina, no puedo hablar en el caso de los otros países porque no lo he visto, pero por ejemplo en Argentina la Biblioteca Nacional Mariano Moreno tiene una sección de archivos y colecciones especiales y trabaja mucho el tema de archivos personales. Y ellos elaboraron un modelo de cuadro de clasificación que uno puede consultar para a partir de ahí pensar el archivo personal con el que está trabajando. Ustedes saben que en archivística nada es copy-pegue, o sea, no podemos agarrar un modelo y aplicarlo así, en bruto en nuestra institución o en nuestro archivo, pero bueno, todos estos ejemplos nos ayudan de alguna manera a confeccionar ese cuadro que termina de alguna manera dándole una entidad al archivo personal. Bueno, acá retomo un punto importante, al menos en nuestro grupo de investigación resultó uno de los aspectos también muy importantes, y es que el investigador o el grupo de investigación se enfrenta a ese archivo, o mejor dicho, se enfrenta a esos papeles acumulados, intenta de alguna manera convertirlo en un archivo personal, con apoyo, con guía, con asesoramiento, pero una vez que eso está organizado y que también ya a partir de ahí le sirve para su propia investigación literaria, se topa con un problema que de alguna manera tiene que ver también con un deseo interno de salvaguarda. Es decir, el investigador ha trabajado mucho en ese archivo, ha participado en discusiones, en reflexiones, y eso no quiere que se pierda. Este concepto de que no quiere que se pierda no es un concepto muy antiguo. En general, hasta hace unas décadas atrás, el investigador iba al archivo, usaba lo que necesitaba, luego se iba y del archivo que se acuerde otro. En estos últimos años ha habido un giro archivístico, sobre todo dentro de las humanidades, donde la idea es que el investigador se acerca al archivo para poder tener los materiales que necesita para su investigación, pero también quiere devolverle algo al archivo. Y en ese devolverle algo al archivo se encuentra esta cuestión de la domiciliación. Es decir, todo este trabajo que hizo con el archivo, toda esta indagación, investigación, toda esta cuestión de pensar el cuadro de clasificación, de organizar, de describir los materiales, no quiere que se pierda. Y entonces lo que necesita es un domicilio donde depositar todo ese material que se le cedió. Muchas veces las familias directamente le ceden el material a los investigadores. Entonces todo ese material que ellos han reunido y que han trabajado, buscan un domicilio para ese material. En este sentido, a nosotros nos parece muy importante que ese domicilio sea institucional. ¿Por qué? Porque es la manera de que ese patrimonio sea resguardado, ¿sí? Que ese patrimonio sea cuidado, sea difundido, sea investigado. Entonces, de ahí que pensamos esta domiciliación en un doble sentido. Por un lado, muchos investigadores, sobre todo en el área de las humanidades digitales, están trabajando la domiciliación en el espacio virtual. Habrán visto un montón de proyectos donde encontramos archivos personales difundidos en la web, y muchos de ellos ni siquiera son hechos ni por archivistas ni por archivos, sino por proyectos de investigación que trabajan en algún área en particular y así aparecen esos archivos personales. Pero más allá de ese espacio virtual que muchos de los proyectos generan, está todo lo que tiene que ver con el archivo físico, todos esos papeles que están reunidos. Entonces, en ese sentido,
No, la idea no es que terminen ni en la casa de la familia ni en la casa del investigador, sino en una institución pública que permita la consulta de esos materiales. Entonces, ahí es donde para nosotros tiene relevancia el concepto de domiciliación. Y la domiciliación está unida a la cuestión de como una etapa de esa evolución que tienen que hacer los papeles acumulados a archivos personales. ¿Por qué? Porque la institución sí va a garantizarse de alguna manera la cuestión de la metodología archivística. Va a retocar aquello que no haya sido dictado de la manera correcta, va a mejorar las descripciones y va a ofrecer a la comunidad ese archivo que hoy tiene a su disposición. ¿Qué hacemos con esos archivos? Uno de los autores que nosotros trabajamos mucho, que es Derrida, plantea que el archivo tiene que salir al exterior para que se lo conozca, para que exista. Hay un autor que a mí también me gusta mucho que habla acerca del archivo y dice que el archivo encuentra su dimensión una vez que se lo conoce. Es decir, el archivo existe si se lo conoce, el archivo existe si se lo usa. Y si existe, ¿sí?, podemos empezar a trabajar estrategias para que sobreviva a lo largo del tiempo. Si no existe, si no se lo ve, no va a haber estrategias de cuidado, no va a haber financiamiento para su preservación, porque no está, nadie sabe que está. Entonces, lo que tenemos que lograr es que ese archivo personal sea visible. Una vez que es visible, ahí podemos empezar a pensar en las siguientes etapas relacionadas a la salvaguarda, para que después eso pueda estar visible dentro de lo que es el patrimonio documental de una región, de una ciudad, de un país. Entonces, lo que les voy a presentar acá rápidamente, para no robarle tiempo luego a Ana, son dos iniciativas que estamos trabajando todavía dentro del proyecto de investigación, que apuntan a este concepto de darle visibilidad a los archivos personales. En el primer caso es una cartografía de archivos de escritores de Latinoamérica. En realidad son de escritores latinoamericanos, principalmente en Latinoamérica, pero mirados también desde en el resto del mundo. Y el segundo tiene que ver con el acceso a textos completos de manuscritos de escritores. Les voy a contar un poquito rápidamente de qué tratan estas dos iniciativas, que para nosotros fueron muy importantes porque permiten darle esa visibilidad a los archivos, ayudándolos a que existan, ¿sí? Esa es una de las preocupaciones, esto de pensar el archivo para que exista, y a partir de que existe, podernos preocupar y ocupar en su salvaguarda. En el caso de Reescrito, es un proyecto que nació en conjunto con investigadores de otras universidades. En este sentido fue Erika Durante de la Universidad de Lovaina quien tiró la idea, y bueno, y a partir de nuestro grupo de investigación eso se pudo ir concretando. Se pensó como un lugar en Internet donde pudiera llevarse un registro de qué archivos de escritores existen. Con un doble sentido, ¿no? La idea de tener una cartografía que permitiera darle visibilidad a esos archivos, pensando, por un lado, si ya están constituidos, en darle acceso, ¿no?, para que otros investigadores, otras personas puedan acceder a esos archivos y consultarlos. Por el otro lado, para que estén visibles y de esa manera lograr que a partir del uso y del interés pueda organizarse, puedan preservarse adecuadamente. Y también nos interesaba mucho como una herramienta para los propios investigadores, para que supieran qué archivos personales existen o qué papeles acumulados andan dando vuelta, para que también ellos puedan, a partir de sus investigaciones, aportar a esos archivos. En el caso particular de lo escrito, como les mencionaba, la idea es, bueno, averiguar qué archivos de escritores argentinos y latinoamericanos existen en Latinoamérica y en el resto del mundo, y hacer un registro de esos fondos. En general es un proyecto colaborativo, porque nuestra intención es que puedan completar el formulario con la información, tanto investigadores que están trabajando con archivos personales, como archivistas y bibliotecarios que en sus instituciones tienen archivos personales. Entonces, bueno, desde ese punto de vista nos pareció interesante poder sumar a toda la comunidad académica a aportar información en este sentido, ¿no? Con este concepto, ya les digo, de hacer visible lo invisible, y lograr que estos archivos salgan a la luz y que se reconozcan como parte del patrimonio documental de la región. Estas son algunas capturas de pantallas de Reescrito. Encontramos un listado de los escritores que hasta ahora hemos relevado o que las instituciones han sumado.
Ustedes pueden ver ahí en pantalla un inicio de una ficha donde plantea quién es el escritor y plantea dónde hay fondos, porque una de las cosas que nos pasa con los archivos personales es que a veces ocurre que los fondos están divididos entre varias instituciones o varios lugares. Por ejemplo, una institución puede tener la correspondencia y otra puede tener todos los papeles relacionados a la gestión de la actividad que tuvo la persona en particular. Entonces, lo que tratamos de hacer en Orbescrito es, a partir de la entidad del escritor, decir dónde hay fondos de ese escritor para poder de alguna manera tener una visión panorámica de lo que tendría que ser su archivo personal. Bueno, este también es otro ejemplo de fichas de Orbescrito, donde nos cuenta un poco los datos del escritor, quién es la entidad responsable del fondo. No siempre los responsables van a ser instituciones, aunque nosotros proponemos que sean las instituciones, pero nos pasa muchas veces que los archivos personales quedan en la casa de la familia. Entonces, bueno, el investigador pide autorización para dejar datos de algún miembro de la familia para que esos materiales puedan estar visibles y sean consultables. Y bueno, y por otro lado tenemos la información acerca de los materiales, acerca del fondo en particular, qué materiales son los que lo componen, de qué volumen estamos hablando, bueno, y otras informaciones que puedan ser de interés sobre ese fondo en particular. Este es un ejemplo de la cartografía, donde ustedes pueden ver los archivos que hemos ido relevando o que se han ido inscribiendo gracias a archivistas y bibliotecarios de distintas partes. Entonces, bueno, ahí pueden visualizar un poco la cantidad de registros que hemos reunido a lo largo de este tiempo. Es importante entender que la idea de Orbescrito es un proyecto colaborativo, no es que hay una sola persona ocupándose de Orbescrito, si bien tiene un coordinador, que es Victoria Calvente. Y la idea es que toda aquella institución o toda aquella persona que tenga un archivo personal que pueda aportar esa información y que haga visible ese archivo. Sí es importante entender también que Orbescrito no es un repositorio, es un directorio. La idea es decir que existe, no es que ustedes van a entrar ahí y van a acceder a los manuscritos en acceso abierto de tal material. No es la idea de Orbescrito, sino la de dejar constancia de que existe determinado fondo. Y bueno, nos parece una herramienta interesante que surgió sobre este debate y estas reflexiones que hemos tenido dentro del grupo en las distintas disciplinas en las que participamos. El otro proyecto del que quería mencionarles es el de ARCAS, que es un proyecto creado en el 2012, un proyecto en común entre la Biblioteca de Humanidades, de la Facultad de Humanidades de la UNLP, y el Instituto de Investigaciones en Bibliotecología. Este proyecto de ARCAS es, digamos, la intención de este proyecto era básicamente encontrarle un lugar a las fuentes de interés para la investigación que van reuniendo o generando los investigadores en nuestras instituciones. Hay una riqueza, una variedad muy importante, está toda la filosofía del acceso abierto por detrás. Entonces, todo esto hizo que desde la facultad se trabajara en el armado de este repositorio. En este caso en particular, sí ustedes pueden encontrar el texto de los manuscritos o el audio de las grabaciones en particular. ¿Sí? No es un directorio, sino un repositorio. Los materiales están disponibles en acceso abierto para su consulta y descarga. Y una de las cosas que hicimos con este repositorio fue relacionarlo con las producciones que hacen los investigadores a partir del análisis de esos materiales del archivo. Esto es un poco lo que en la ficha de la ISADG es la documentación asociada, o las publicaciones en realidad. Esta cuestión de ir relacionando en esta web gigante que se va construyendo todo lo que es el material de archivo con aquellas producciones que utilizan esos materiales de archivos. Entendiendo que son cosas distintas, están en lugares separados, pero están relacionados. Y bueno, eso nos pareció que de alguna manera aportaba mucho al entendimiento de esas fuentes que tenemos registradas. En ARCAS vamos a encontrar dos cosas. Los archivos personales, como son el del escritor Manuel Puig, el escritor Mario Velatín y el del artista Edgardo Vigo, pero también vamos a encontrar, por otro lado, corpus, ¿sí? Como son las de las fuentes orales, que en este caso, por el momento existen tres, que es Cordemia, son audios de migrantes en Argentina, Cordeva, que son grabaciones de hablantes bonaerenses, y la literatura popular argentina, que son entrevistas y audios con literatura popular o poesía popular de Argentina.
Pero bueno, me quiero focalizar en lo que tendría que ver con los archivos personales, que es la de estos 3 que están ustedes remarcados en el cuadrado en rojo. Básicamente en Arcas, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? Información acerca del productor, en este caso yo tomé el ejemplo de Manuel Puig, que fue el primer fondo con el que trabajamos. Van a encontrar información contextual acerca de la biografía de la persona, fotografías que se le sacaron al escritor en distintas situaciones. También hay un listado de sus publicaciones, de las obras que él escribió. Y luego empezamos a navegar las fuentes organizadas por los géneros literarios en los que el escritor participó, en sus producciones literarias. En este archivo básicamente lo que hay son producciones literarias, todo lo que es correspondencia a la familia de Sirió, que no entraba en este archivo digital, con lo cual los investigadores lo que reunieron es toda la producción literaria del escritor, y ustedes ahí pueden acceder. Dentro del punto de novelas, ustedes pueden ir accediendo a las distintas novelas que escribió el autor, y a partir de cada una de esas novelas se puede ir accediendo a las distintas versiones de manuscritos y avances de cada una de esas novelas que fueron localizadas en el archivo físico del escritor. Todo este material ha sido digitalizado por el grupo de investigación, ha sido descrito por el grupo de investigación con el asesoramiento del personal que tenía que ver con archivística y bibliotecología. Bueno, esta es una imagen de cómo se visualiza el archivo. Verán que se puede ampliar la imagen, se la puede descargar. La intención de esto es dar a conocer este material, que la gente lo estudie, lo utilicen, que no solo lo utilicen investigadores universitarios, sino que puedan aprovecharlo investigadores de otras disciplinas, incluso como materiales educativos. Vimos el potencial de muchos de los materiales que están en Arcas como materiales que pueden utilizarse en escuelas secundarias. Entonces, realmente tiene mucho potencial todo este material, y es importante que se vea, que se visualice, que se lo use. Bueno, para ir terminando, porque ya estoy pasada de tiempo, lo que más me interesaba recalcar de esta presentación era que muchas veces nos topamos con papeles acumulados a los que la gente mal llama archivos. Tenemos que entender que no es lo mismo. Papeles acumulados es algo que, por su palabra en sí, nos dice que no tiene un orden, no se sabe qué hay ahí. Si yo digo papeles acumulados, no sé qué hay. Si yo hablo de un archivo personal, entiendo que ha habido un proceso de organización en el medio, esos papeles tienen una estructura, tienen un orden, se sabe qué hay, se los puede recuperar, se los puede consultar. Es necesario que pasen todas esas etapas de las que estuvimos hablando hoy, esta cuestión de la identificación, de la organización, de la descripción, de la digitalización en el caso que se pueda hacer, la domiciliación, que es fundamental para que podamos pensar en estrategias de salvaguarda a largo plazo. Y si logramos todo eso, entonces estos materiales van a poder ser parte de lo que nosotros hoy vemos y entendemos como patrimonio documental. Sumado a todo esto, es importante que trabajemos desde nuestras instituciones en lo que son las políticas públicas. Necesitamos que haya políticas públicas que tengan en cuenta los archivos personales, porque si entendemos que la historia y la cultura de un país solo pasa por los materiales que están editados o solo pasa por los materiales que están en los archivos públicos estatales, nos estamos perdiendo una parte de la historia que está oculta, invisible, en los archivos personales, que tienen mucho para contar, que tienen mucho para decir, y que necesitamos que se vean, que necesitamos que esos archivos tengan una palabra, que se los pueda leer, que se los pueda interpretar de alguna manera, y con eso lograr de alguna manera completar o mejorar las historias y las culturas de nuestras sociedades. Así que bueno, nada, dejarles dicho que al menos para nuestro grupo de investigación, los archivos personales son fundamentales, es algo de lo que tenemos que empezar a ocuparnos, empezar a visibilizarlos, y a partir de ahí fomentar su uso para que de esa manera existan a lo largo del tiempo. Bueno, les agradezco un montón el tiempo que me han dado, me disculpo que me pasé, y bueno, cualquier consulta está ahí en mi email o en el perfil web. Ustedes pueden acceder a las producciones del grupo de investigación y también a otros textos que tienen que ver con los proyectos que mencioné al comienzo de las Feminas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación de Mónica Pené por su excelente presentación. Bueno, les recuerdo que
pueden dejar sus preguntas en el chat de Zoom. Una vez concluidas las ponencias, las conferencistas podrán responder sus inquietudes. Presentación está a cargo Ana Torres, bachiller en Bibliotecología y Ciencias de la Información y egresada de la maestría en Gestión de Información y del Conocimiento por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Diplomada en Gestión y Conservación de Archivos de Arte por la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Actualmente es coordinadora del archivo José Carlos Mariátegui. Además, es consultora para la gestión en temas de archivos y proyectos digitales. El título para su ponencia es Problemas metodológicos en la organización de los archivos personales, una angustia cartográfica. Dejo la palabra a nuestra conferencista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Bonnie. Bueno, voy a compartir primero mi pantalla. Listo. Perdón. Bueno, sí, la ponencia está titulada como Problemas metodológicos en la organización de los archivos personales, una angustia cartográfica. Tomé un poco lo de la angustia cartográfica a partir del cuento de Borges sobre del rigor a la ciencia. En realidad, lo que voy a explicar es un poco el trabajo metodológico que hemos realizado durante estos últimos años en el archivo José Carlos Mariátegui, principalmente porque, bueno, ya como Mónica ha explicado bastante bien y resumido todo lo que conlleva en realidad hacer un trabajo con archivos personales. La idea de este proyecto en realidad al inicio fue la familia era un poco solamente la visibilización y quizás un poco de una digitalización de los documentos y tenerlos solamente en una versión web. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar, en realidad nos dimos cuenta de que el archivo tenía bastantes problemas en realidad metodológicos, debido principalmente, y para poner un poco en contexto, ¿quién es José Carlos Mariátegui? Para las personas que no conozcan, ha sido uno de los principales pensadores a inicios del siglo XX aquí en Perú. Bueno, sí, fue escritor, fue pensador, algunos lo consideran como filósofo, yo no me gustaría llamarlo de esa forma. Y una de sus obras más importantes en Perú fue, bueno, los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y la publicación de la revista Mauta. En ese contexto, al momento de trabajar, nos dimos cuenta de varios puntos en que se habían tomado licencias por parte de la familia al momento de organizarlo, porque como mencionaba Mónica, es cierto, los archivos personales por lo general los tienen las familias y las familias a veces le otorgan un nuevo orden a estos archivos. Entonces, en realidad, a veces pareciera como si no llegáramos a conocer realmente cómo fueron creados o organizados por el productor en sí. Avanzando con esta pequeña introducción, solamente para tener en cuenta 2 conceptos con los que principalmente siempre he tomado. No quiero cansarlos mucho porque yo sé que ya Mónica les ha explicado bastante bien toda la parte conceptual. Sin embargo, Mastro Piero menciona que, bueno, son los documentos producidos y recibidos en el ejercicio de funciones de personas físicas o jurídicas en el transcurso de sus actividades que no están regidas necesariamente por el derecho público. Y la segunda cita que quiero tomar es la de Guzmán Bastías y Huerches, que viene a ser es lo mismo, sin embargo, lo que ellos añaden es que también caben dentro de un fondo personal aquellos documentos que, sin tener que ver directamente con la actividad generadora del individuo, fueron compilados y conservados por este a modo de colección. Lo tomo en cuenta porque justamente el archivo José Carlos Mariátegui tiene esa condición. Tiene esta condición, ¿por qué? Porque como les voy a comentar, el archivo tiene 2 etapas previas antes del proceso en realidad de otorgarle una
metodología archivística, por así decirlo. Entonces, como objetivo al inicio del proyecto era una iniciativa de conservación, de organización, de digitalización, visualización y difusión de los documentos y publicaciones vinculadas a José Carlos Mariátegui. Este trabajo se ha desarrollado a partir de la difusión en diferentes plataformas digitales que han permitido un poco enriquecer el conocimiento que se tiene sobre José Carlos Mariátegui y tratar de construir una reflexión un poco más contemporánea sobre el Perú y el mundo. Ahora, quiero tomar en cuenta que voy a explicar 4 puntos de los procesos metodológicos de la archivística y los voy a ir mencionando cómo hemos ido trabajando en el archivo. El principal es la identificación. En el proceso de identificación hay puntos importantes a señalar. Uno, que es una actividad previa a la clasificación, que era lo que Mónica mencionaba sobre armar un cuadro de clasificación para un archivo personal. Luego está la investigación sobre el sujeto productor y de las tipologías documentales que vamos a ir encontrando dentro de los archivos personales. Otro es el conocer, que está involucrado dentro de la investigación, es de manera amplia el proceso de creación del fondo. Lo menciono porque este fondo en realidad se cierra en 1930 desde el punto de vista de un archivo personal. Mariátegui muere en 1930, dejando obviamente, y como pasa con muchos de los archivos de escritores o artistas o archivos personales, es que quedan en el sentido de, no quisiera decir desorganizados, sino que sencillamente se forma el archivo a partir de la muerte del escritor o de la persona en sí, porque como mencionaba Mónica, nadie crea un archivo o está pensando en crear un archivo personal en realidad. Sin embargo, sí lo hacemos sin darnos cuenta. Entonces, dentro de este proceso también estaba lo que se mencionaba, el principio de procedencia y el principio de orden original. En el proceso de identificación hay 2 etapas claras que eran las que mencionaba. Una es la primera etapa, que viene a ser con la viuda de José Carlos, que en 1930 acoge el archivo, lo resguarda, y en realidad ella vendría a ser como la principal custodia, porque en realidad no existiría el archivo si no hubiera sido por ella. Y en 1940 y a inicios de los 50, lo que hace junto con los 4 hijos es formar la Sociedad Editora Mauta. La creación de esta sociedad editora, de la Sociedad Editora Mauta, Empresa Editora Mauta, lo que tenía en mente era hacer la publicación de la obra de José Carlos Mariátegui a través de la edición de pequeños libros, y dar a conocer, obviamente, la obra y vida de José Carlos. Fue hasta los 40 porque en realidad por muchos años Mariátegui estuvo proscrito después de su muerte, en realidad, ¿no? Y con esto se forman lo que nosotros conocemos aquí en Perú como las famosas ediciones populares de las obras completas de José Carlos Mariátegui, que son como 20 tomos. En estos 20 tomitos pequeños se reúne prácticamente los escritos de José Carlos Mariátegui, que dejara él, en custodia, y algunas que se publicaron en revistas limeñas como Variedades, principalmente en Variedades y Mundial. Luego la segunda etapa, que viene a ser a partir de los años 70, es cuando Ana Quiape dona, le hace una entrega en realidad en vida a su 4º hijo, que vendría a ser Javier Mariátegui Quiape. Lo que desarrolla Javier Mariátegui con el archivo de su padre es hacer un trabajo de colaboración con otros investigadores, principalmente historiadores, como Alberto Tauro del Pino y Antonio Melis, para publicar otros estudios relacionados a Mariátegui. Alberto Tauro lo que hace principalmente, por ejemplo, es una compilación de 8 tomos de los escritos juveniles de José Carlos, desde 1914 a 1919, y Antonio Melis lo que hace es la publicación de la correspondencia de José Carlos. Y entre 1989 hasta 1999 se publicaron 10 tomos del Anuario Mariáteguiano, que era una publicación periódica que contaba con estudios de diversos mariateguistas. ¿Por qué menciono estas 2 etapas? Porque en realidad cuando comenzamos a pensar el archivo de Mariátegui desde un punto de vista metodológico,
sucede que encontrábamos un archivo completamente disperso, porque lo que había hecho la familia era tomar el archivo de 1930 e ir ordenándolo según los criterios que ellos habían convenido que eran necesarios para la publicación de los libros. Entonces, ¿qué sucedió? Que encontrábamos que la correspondencia, por ejemplo, que vendría a ser como una serie documental, estaba anidada a otros, al trabajo que había hecho Antonio Melis, pero se había mezclado, por ejemplo, con cartas de fotocopias que ellos habían obtenido de otros fondos y no se había tenido en cuenta esa salvedad. Lo otro también era que, por ejemplo, los escritos originales, los escritos publicados por Mariátegui, se habían mezclado con las copias mecanografiadas que habían hecho los hijos a partir de los escritos publicados en las revistas, tanto Variedades como Mundial. Entonces, en realidad fue un trabajo bien largo de poder volver a tomar en cuenta el principio de procedencia, porque, bueno, lo que dice el principio de procedencia es en realidad que el fondo debe, o sea, el sujeto que los fondos están, son creados por el sujeto productor, y tampoco había lo que diríamos el principio de orden original, porque en realidad ya no había un principio de orden original. Entonces había que tomar una decisión ahí de si utilizábamos los principios a partir de lo que estábamos encontrando en ese momento, o tratábamos de hacer una investigación en relación al archivo que podría haber dejado de 1930. En ese proceso, en realidad, hubo un planteamiento con algunos historiadores con los que actualmente seguimos trabajando, incluso con la familia misma también. En este caso, como para dejar en claro, el archivo lo mantiene su nieto, que también se llama José Carlos Mariátegui, y él en realidad, bueno, decide que lo mejor era tratar de hacer una investigación anterior a lo que habían dejado tanto sus tíos como su padre. Fue un trabajo bastante complicado en realidad, porque era, bueno, es como nadar en un poco en la incertidumbre, porque en realidad siempre es una incertidumbre saber qué es lo que vamos a encontrar, y hasta el día de hoy podría decir que a veces nos ha tocado que hemos encontrado documentos que obviamente pertenecieron al fondo personal de José Carlos Mariátegui, de repente en el fondo de la empresa editora Mauta, sencillamente porque, bueno, se mezcló documentación. Lo que nosotros hicimos fue retornar esa documentación a su fondo original, ¿no? Y desde ahí es donde hemos comenzado nosotros a trabajar. A partir de la identificación, sí, diría que nos tomó bastantes meses en realidad en el archivo de ir trabajando, de ir, como lo que dice Mónica, en realidad es un trabajo muy interdisciplinario, porque si bien el archivista tiene las nociones obviamente metodológicas en cuanto a cómo se pueden organizar o clasificar, en realidad estamos hablando de personajes históricos, por así decirlo, que en muchos casos ya han sido estudiados. En este caso sucedía lo mismo, es decir, retornar a las biografías, a trabajos previos, a hablar no solamente con historiadores o humanistas, sino también con la propia familia, en realidad, que también ahí hay hay un gran mito incrustado, y es porque, bueno, los nietos no conocieron al abuelo, entonces las historias que ellos han tenido son las historias reforzadas por los padres. Entonces había que tratar de ir hilando poco a poco y saber hasta qué punto esto puede ser ficción y hasta qué punto esto es realidad. Y hay un texto que Javier Mariátegui justo desarrolla a partir de los escritos juveniles de su padre, que era justo esto, que no había una biografía fehaciente con respecto a Mariátegui en muchos aspectos. Luego de este proceso, bueno, sí, pasamos a lo que es el cuadro de clasificación. Armamos un cuadro de clasificación a partir de la identificación de 4 fondos en realidad. Lo que nosotros si
si bien decimos archivo José Carlos Mariátegui, pero en realidad lo que encontramos fueron 4 fondos. El archivo personal de José Carlos Mariátegui, está el archivo de la imprenta editora, de la imprenta Minerva, y el archivo de la sociedad editora Mauta. El primero, como les comentaba, los otros 2, Minerva, la imprenta Minerva fue una de las principales imprentas aquí en Perú, que lo que hace es dotar en realidad a Lima, y a las demás provincias de una mayor producción editorial, en realidad. Es tremendamente importante en el contexto peruano su creación, porque en ese tiempo nosotros dependíamos prácticamente de las importaciones que se hacían del exterior. Y luego el fondo de la Sociedad Editora Mauta tenía como fin, en realidad, la publicación de la revista Mauta. Entonces, estos 2 fondos eran productos estaba involucrado Mariátegui, pero en realidad Minerva, por ejemplo, es una institución creada en conjunto con su hermano, y la sociedad es una institución creada con uno de sus amigos, y por ende tenían diferentes procesos de funciones totalmente claras. O sea, se entiende a partir de la documentación encontrada. Luego viene el proceso de las tipologías documentales, que una de las particularidades que tienen los archivos personales es que son completamente heterogéneos. O sea, podemos encontrar diferentes tipologías, y otra de las características es que pueden ser similares a algunos archivos, sin embargo, muchos de ellos van a diferir. Esto no solamente lo he visto en los archivos, en el archivo Mariátegui, sino en algunos archivos de artistas que tienen otras implicancias. Por ejemplo, cuando hemos trabajado con el Museo de Arte de Lima, hasta qué punto, por ejemplo, los curadores consideran importante separar fondos porque creen que dentro del archivo que se ha donado, esto o este objeto sí es una pieza de arte y todos los papeles no. Lo que terminan haciendo es desmembrarlos, y una parte va a la colección de arte y lo otro lo dejan en biblioteca y archivo, lo que por algunos casos he escuchado a muchas personas decir: lo que nos sirve se va al archivo, o la basura se va al archivo. Durante todo este tiempo que he ido trabajando, es como que siempre se ven por partes, es decir, la carta importante, pero no de repente toda la correspondencia, y lo que implica en realidad, por ejemplo, hacer un trabajo de investigación de la correspondencia de un escritor, lo hemos visto muy, muy de cerca, especialmente en algunas disciplinas. Cuando pongo la pregunta de si se deben de tener criterios fijos para estos procesos, la dejo un poco abierta. En mi caso, a veces sí, en algunos casos un poco ortodoxa, siguiendo la línea de lo que te dice el manual para poder trabajarlos, pero a veces en realidad terminamos por encontrar como paredes, porque no sabes si realmente se debería continuar, porque si no hay cosas que se están perdiendo, hay cosas que podríamos estar perdiendo por ser un poco ortodoxos. Y yo, para poder armar el cuadro de clasificación, sí, definitivamente revisé muchísimos. Lo menciono porque aquí en Perú no se trabaja mucho lo que son archivos personales, así que muchas de las referencias que utilicé definitivamente eran de Argentina, y una de las que mencionó Mónica era así de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que ellos tienen un trabajo, un modelo de cómo se puede trabajar un cuadro de clasificación de archivos personales. Lo que sí podría decir es que no hay que tomarlo desde la literalidad, es decir, totalmente, es lo que ellos dicen, es un modelo, y puedes encontrar series series iguales, pero hay otras series que definitivamente no van a encajar, y eso no significa que el trabajo que puedas estar armando esté mal, sino que lo que significa es que siempre van a ser distintos. Sin embargo, sí, algo que quería mencionar era que para mí la parte de hacer el cuadro de clasificación es como ir ordenando los pensamientos en realidad de esta persona, o cómo se organizaba mentalmente. Entonces, en estas pequeñas series, al momento de armarlas,
Y lo que sí también podría decir es que sí he regresado a revisar si el cuadro debe ser así, porque como lo que decía, hemos ido encontrando otra documentación que a veces genera el ruido en el que si esta serie debería encontrarse dentro de otras, podría ser una subserie, mejor dicho. Entonces hemos regresado, no lo hemos modificado en realidad, pero siempre he regresado y he vuelto a analizar si está bien lo que se está realizando, porque la idea también de armar un cuadro de clasificación es darle a las personas una forma útil de cómo revisar el archivo, de que lo puedan entender de cierto modo. Bueno, esta es una pequeña imagen del cuadro de clasificación de los archivos. En la parte de acá van a encontrar la documentación personal, encontramos recortes periodísticos, la obra de creación que estaba como escritos, conferencias o artículos publicados, documentación gráfico-visual, que en realidad es el archivo fotográfico. Algo que también sí me gusta mencionar es que he visto que también los archivos fotográficos se trabajan como si fueran entes individuales, pero para mí sí están incluidos dentro de los que son los archivos personales, porque como cualquier persona, igual que nosotros, coleccionamos fotos, guardamos fotos de nosotros. Entonces es una serie documental dentro de nuestro propio quehacer diario. La correspondencia, y tenemos una serie más que acá no sale, que vienen a ser las dedicatorias, pero que eso lo quiero hablar al final, porque tiene que ver mucho con la biblioteca de José Carlos, que tiene otra historia muy, muy, muy particular. El proceso de ordenación del archivo, bueno, utilizamos el criterio más cómodo y lógico para que fuera ser posible la localización y la recuperación de los documentos. En este caso tenemos los cronológicos, como es la correspondencia. Al inicio pensábamos hacer un trabajo de cronológico y de materia, en este caso era por años, y luego agruparlos por los remitentes con quienes se había trabajado. Sin embargo, al final lo dejamos que fuera más por años, y como teníamos nosotros un gestor de web para archivos, trabajamos las descripciones relacionadas. Entonces ahí agrupamos en realidad los remitentes, todas las cartas con las que se tenían remitentes. Era una manera un poco más ordenada y un poco más concisa de ir haciendo el trabajo. Luego tenemos el orden cronológico numérico, que viene a ser, por ejemplo, en el fondo de la revista, de Sociedad Editora Mauta, que tiene como un producto documental, que es la revista Mauta. Las imágenes, en este caso lo que hicimos fue la revista Mauta tiene un periodo de vida de 1926 a 1930, entonces lo que hicimos fue primero agruparla de manera cronológica, es 1920, o sea, una subserie 26, 27, 28, 29, 30, y dentro de cada una de manera numérica las imágenes que se encontraron. Y por último, el orden numérico, que bueno, podría decirse como la documentación contable que se encontró de la Sociedad Editora Mauta, ¿no? Del proceso de ventas y de canjes que se hacían en esos años. Luego, por último, viene el proceso de la descripción. No había un inventario en realidad no había. No voy a decir de que encontré un archivo en mal estado, en realidad estaba en muy buen estado. La familia había hecho un trabajo muy impecable en realidad de resguardar el archivo de su padre y de su abuelo. Entonces, en realidad los trabajos de conservación fueron mínimos, porque tenían una noción, por ejemplo, de no tener engrapas, de tenerlos habían utilizado bastantes guardas especiales para guardar los documentos. Entonces no hubo un trabajo tan difícil en la conservación. Algunos sí, en realidad, especialmente en algunas obras de arte que se encontraron por el Fondo de Sociedad Editora Mauta, que era de la revista Mauta, sí hubieron que hacer algunos procesos de restauración. Luego hicimos también el uso de la norma ISAT-G para el proceso de descripción de manera multinivel, es decir, desde fondos, serie y en este caso ítem, en algunos casos con subseries descritas unas por unas. Hicimos la digitalización de los fondos de archivo y
para que el proceso de digitalización en realidad fuera completo, lo que hicimos fue la transcripción de documentos. En este caso de la correspondencia está transcrita y en el caso de los escritos también está completamente transcrita. Y un punto que trabajamos de manera importante fueron los puntos de acceso. En este caso por materia, por región, bueno, punto geográfico, y por tipologías documentales. Algo que sí quería puntualizar en este proceso de trabajo en los puntos de acceso era la identificación, por ejemplo, en el material de la correspondencia, no solamente el remitente o el emisor, bueno, en este caso el emisor siempre iba a ser Mariátegui, sino en realidad de las personas e instituciones que en las cartas podíamos encontrar. Entonces hicimos un trabajo de identificación en cada documento de estas instituciones, porque esto después nos permitió hacer un trabajo de investigación sobre las redes culturales que manejaba José Carlos Mariátegui, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Bueno, al exterior, prefiero decirle siempre así. Y bueno, a esto me refería con la identificación de personas e instituciones. Ese trabajo en realidad en realidad lo pensé un poco más desde la bibliotecología, porque bueno, en la bibliotecología siempre estamos muy, muy prestos a este proceso de utilizar ya sea encabezamientos de materia o lenguaje natural o las taxonomías, etc. Entonces, a medida que fuimos trabajando esto, vinieron otras instituciones que pudieron hacer un trabajo de gestión cultural, por así decirlo, de exposiciones, exhibiciones, lo que nos ha permitido, por ejemplo, trabajar con Casa de la Literatura Peruana, en una de las primeras, fueron uno de los principales entes en trabajar las redes culturales en el centro y el sur del Perú, y luego vino un trabajo desde el punto de vista artístico, realizado por el Museo de Arte de Lima, con la exposición que era Redes de Vanguardia a partir de la revista Mauta. Menciono esto porque en realidad, en palabras de las curadoras de la última exposición, dijeron que sí, que definitivamente el proceso de identificación de personas e instituciones les había a ellas permitido poder ahondar en otros archivos que de repente en su momento ellos no habían identificado desde las fuentes documentales normales. Entonces, a partir de esto, siempre decidimos de que un punto a tomar en cuenta siempre era que independientemente de la digitalización, que obviamente lo que permite es el acceso de manera más rápida a las personas, también estaba el proceso de transcripción de estos documentos, es decir, no hay digitalización sin transcripción en sí. Luego, bueno, aquí solamente para mencionarle un poco cuáles son los fondos del Archivo Mariátegui, que era lo que les estaba mencionando al inicio, que es el Fondo Editorial Minerva, el Fondo de la Sociedad Editora Mauta, luego tenemos el Fondo de José Carlos Mariátegui como tal, y otros fondos que no hemos trabajado todavía, en realidad por falta de recursos y de tiempo, pero se encuentra el fondo de Ana Chiappe, que vendría a ser la compañera de José Carlos. Tenemos una pequeña colección de documentos de la APRA, que vendría a ser uno de los partidos políticos más antiguos acá. Una pequeña colección de César Falcón, que era un escritor y amigo de José Carlos Mariátegui durante el tiempo que viajaron juntos. Y el fondo mismo de la empresa editora Mauta, que era lo que les comentaba, esta entidad formada a partir de los hijos y la esposa para la publicación de las obras de José Carlos Mariátegui, tiene material súper importante y súper valioso porque fue una de las principales, podría decirse que es una de las pocas editoriales aquí en Perú que se dedicaron muchos años en publicar sobre un solo autor y que tuvo una acogida súper importante en la historia de editorial peruana.
Estos son algunos documentos que nosotros se han podido recuperar. El que ven a la mano izquierda, por ejemplo, es una factura de la compra de la máquina tipográfica de la imprenta editorial Minerva. Actualmente la imprenta existe, funciona hasta el día de hoy y se encuentra en la Casa de la Literatura Peruana exhibida. Al costado lo que pueden encontrar son algunas de las acciones de la Sociedad Editora Mauta. Estos documentos, si los ven, sí estaban un poco escondidos y creo que algo que intentamos poder trabajar era que se pudieran hacer nuevas investigaciones con respecto a las formas de administración y de organización de una entidad o de una imprenta en Perú, porque para los que no necesariamente tengan conozcan sobre la revista Mauta o la empresa editora Mauta, perdón, la sociedad editora Mauta, tenían una red muy grande para el sistema de comunicaciones que teníamos nosotros en realidad. En ese entonces la venta era bastante productiva y no se ha estudiado por completo, es algo de lo que siempre tratamos de incidir. Otro de los documentos que se muestran, bueno, en la mano izquierda es la carta de César Moro, por ejemplo, que publicaba asiduamente sus poemas en los números de la revista. Se han encontrado tanto las cartas como algunos de los poemas que se publicaron, o sea, poemas originales en este caso. Y el de la mano izquierda, por ejemplo, es el logo de Vanguardia, que vendría a ser antes de llamarse Revista Mauta, en realidad debería haberse llamado Vanguardia. Y obviamente esto es prueba fehaciente porque se encontraron dos dibujos en tinta sobre papel, en realidad que daban cuenta de ese primer proyecto de Mariátegui que queda trunco entre 1924 hasta 1926, que es donde recién realmente se publica la revista. Por último, bueno, estas son algunas de las cartas con Abraham Valdelomar, un escritor peruano también, muy amigo de José Carlos, que también se han podido conservar. La correspondencia es uno de los principales series documentales que se encuentran mejor resguardadas en realidad en los archivos de escritores o en los archivos personales, porque es como lo que yo le digo actualmente, es como si alguien entrara a revisar nuestros correos electrónicos o en este caso quizás los WhatsApps y comenzar a enterarse de la vida privada de las personas. Y eso es algo que también siempre tenía la pregunta con la familia, era que hasta qué punto lo privado se vuelve público en realidad, porque es una pregunta que siempre me he hecho, porque quizás yo misma, si fuera de repente un escritor o una persona importante, yo no sé si de acá a muchos años quisiera que toda esa correspondencia o toda esa información realmente sea vista. Entonces es una pregunta importante y es algo que en realidad los familiares en realidad tomaron la decisión igual de hacerla pública, y en realidad desde donde yo lo he trabajado, quizás yo no he trabajado José Carlos Mariátegui desde un punto de vista tan histórico o como un objeto de estudio como tal, como lo han hecho desde las ciencias sociales, lo veo un poco más humano. Era una persona que en realidad también tenía sus propios dilemas o sus problemas tanto económicos como de familia, o sus problemas filosóficos como tales. Lo saqué un poco del mito en el que yo misma también de repente lo tenía, y me parece importante la correspondencia en ese tipo de contextos. Y para terminar, que ya antes de que se me vaya la hora, quería hablar un poquito sobre la biblioteca, porque la biblioteca sí tiene un punto importante aquí. Lo que pasa es de que nosotros hemos trabajado la biblioteca de José Carlos Mariátegui como una parte de su archivo personal en realidad, y no la hemos alejado como si fuera solo libros agrupados. ¿Por qué? Porque mucho de la colección personal de Mariátegui, que bueno, nosotros solo tenemos 108 títulos, pero la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene 142. Esto se debe que a la muerte de Mariátegui en 1930, a partir de la gestión de Jorge Basadre, Ana Quiape
dona a la Biblioteca San Marcos. Hay una historia muy interesante en realidad sobre cómo es que muchos de estos libros se terminaron perdiendo y fueron vendidos luego al hijo de Mariátegui. La familia pudo recuperar 108 títulos en este caso, y lo que hemos hecho es trabajarlos como parte del fondo, es decir, nos parecía importante resaltar las dedicatorias que se encontraron, las firmas, las autógrafas, y también parte de cómo funcionaba un poco el trabajo de lectura de Mariátegui a partir de sus propios libros, en el caso de que se hubieran encontrado inscripciones. Hay un libro de alemán que la primera parte de la introducción se nota que hizo un trabajo de traducción, hasta que, bueno, luego también tenemos la versión española, así que me imagino que se cansó y dijo, bueno, que compro el libro en español y me lo pongo, porque bueno, aunque podría decir que, bueno, Mariátegui manejaba muy bien los idiomas, como el francés, el italiano, un poco el inglés. Yo que durante los años de 1919 al 23 estuvo en los países, en Alemania, perdón, creo que pudo entender un poco. Pero claro, sin embargo, se entiende que decidió comprarse la versión en español cuando pudo tenerla. Bueno, quería terminar con esto. En realidad, este es solamente un libro de Henry Barbusse que fue enviado en este caso por César Vallejo, que también es otro poeta peruano muy conocido acá, con una dedicatoria. Todo este trabajo, en realidad, lo que hicimos fue incluirlo dentro de las series documentales del archivo personal, hacer referencia a hacer las transcripciones de las dedicatorias, hacer unos pequeños estudios, es decir, las descripciones, por ejemplo, lo que hicimos fue en las referencias, utilizar referencias bibliográficas, es decir, dónde se publicaron anteriormente, con qué estudios está basado cada documento, en los que se pudo lograr, y el trabajo más amplio que desarrollamos fue justamente la descripción. Nos parecía súper valioso realmente hacer todo este proceso de verbalización en realidad de cada documento que encontrábamos en el archivo. Y bueno, creo que ya estoy en el límite, así que nada, muchísimas gracias. En realidad, esta es la página web del archivo. Pueden ingresar y pueden contactarnos para cualquier consulta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti también. Agradecemos la participación de Ana Torres, bueno, por su excelente participación. A continuación voy a leer las preguntas del público dirigidas a las ponentes. A ver, esta va dirigida desde Facebook. Esta pregunta va dirigida a Mónica Pené. ¿Conoce algún cuadro de clasificación de algún país para archivos personales híbridos? Tiene la palabra. Gracias. En general, todos los que estuvimos viendo tienen básicamente producción en soporte papel. Hay algunos casos en los que se está empezando a trabajar con materiales híbridos, pero todavía no hemos visualizado cuadros de clasificación que se hayan publicado de esa manera. Por lo menos nosotros no hemos localizado. No quiere decir que no existan, no los hemos localizado. En general, con los archivos que hemos trabajado dentro del grupo de investigación, los materiales están en general en soporte papel, salvo el caso de Mario Velatín, que también tiene archivos, entregó algunos archivos digitales, pero bueno, digamos que no, dentro del cuadro no se nota la diferencia en el soporte. O sea, si es una novela y no se lo ha discriminado por una cuestión de soporte. Ahí me parece que también corre por cuenta de quienes están organizando el archivo, si quieren materializar y que se vea rápidamente esa diferencia, o valoran más, en realidad, el tipo documental, incorporándolo en el conjunto más allá del soporte que tenga. Pero va a depender también de qué decisión institucional o qué decisión de quien esté organizando el archivo lo tome. Así que no. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta también va dirigida para Mónica. En su experiencia en los mencionados proyectos, ¿qué criterios de selección utilizan para decidir los materiales que son legado y los que se descartarán?
Perdona, Bonnie, no entendí la última palabra. Ok, voy a repetirla. En su experiencia, ¿qué criterios de selección utilizan para decidir los materiales que son legado y los que se descartarán? Los que se descartarán. Bien, en general, no descartás. En general. Cuando haces la identificación de los materiales, lo que es material de archivo, eso se le encuentra un lugar. ¿Qué es lo que se retira en todo caso? Bueno, aquello que se considera que no es material de archivo o aquello que es un material que la familia no quiere dar a conocer, pero en realidad eso no es que se descarta, sino que se retira. Entonces pasa un poco por eso. Y los criterios en realidad tienen que ver digamos, partiendo de que conocemos la documentación, partiendo que hemos identificado y conocemos al productor, a partir de ahí es encontrarle dentro del cuadro de clasificación el lugar a cada documento. ¿Qué queda afuera? Lo que no tiene que estar en el cuadro de clasificación, lo que no es documentación de archivo o aquellos materiales que, por lo que decía recién, no tienen cabida dentro de ese fondo personal, que pueden ser cosas que están mezcladas o cosas que alguien traspapeló y las puso ahí por error, ese tipo de materiales. Después el resto en general se reúne, se conserva, se agrupa en alguna serie en particular. Más allá de que haya diferentes tipos de materiales, ¿no? Por ejemplo, uno de los archivos que a mí me gusta mucho, que no está todo digitalizado, pero tiene una parte digitalizada, es el del artista Edgardo Vigo. Era un artista platense, muy prolífico, y tiene mucha variedad de materiales en su archivo. O sea, podemos encontrar desde correspondencias, prensa, diseños hechos por él, silografías, pero también podemos encontrar sellos, esculturas, fotografías, es decir, tiene una amplia variedad de tipos de materiales, y cada una de esas cosas encontró un lugar en el cuadro de clasificación, pero porque en realidad son parte de lo que esta persona reunió en su vida y consideró valioso como parte de su archivo. En este caso en particular, Vigo, como mencionaba recién hace un rato Ana, Vigo sí generó su archivo pensándolo. Es una de las pocas personas que nosotros identificamos que fue consciente de la construcción de su archivo. Hoy en día eso está bajo custodia del Centro de Arte Experimental Vigo, que bueno, son ellos quienes lo custodian y lo difunden al material. Y bueno, nada, eso. Me parece que pasa un poco por ese lado, ¿no? Por entender que si esos materiales son parte demuestran parte de la actividad de ese personaje, entonces tiene que quedar dentro del archivo. Ok, muchas gracias. Creo que algunos de los participantes tienen una pregunta. No sé si gusten, les doy la palabra para que puedan... Buenas. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que, bueno, el chat no estaba habilitado, por eso no lo hemos escrito. Ya. En todo caso, una pregunta para Ana Torres. Si un archivo así particular como el de José Carlos Mariátegui requiere recursos o financiamiento para conservarlo, y si es si está abierto al público, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para poder revisarlos ahí? Gracias. Sí, para responder, bueno, en realidad el archivo Mariátegui es una iniciativa privada de la familia, pero es de acceso público. En realidad el archivo lo pueden encontrar de manera libre y gratuita desde la página web. Con respecto al financiamiento, creo que en realidad nosotros aquí en Perú tenemos muy pocas iniciativas en realidad en cuanto a lo que es conservación y preservación de archivos personales. Incluso no es que tengamos políticas públicas muy claras, ni siquiera desde el mismo contexto desde los archivos como patrimonio documental, y principalmente porque también muchos de estos archivos son donados a la Biblioteca Nacional. No se trabajan desde un punto de vista metodológico de la archivística, por lo tanto a veces son totalmente
son invisibles, por así decirlo. Yo estoy hablando desde el contexto peruano, no voy a mencionar nada en Argentina porque yo conozco muy bien cómo trabajan allá, tienen otras iniciativas y tienen otras instituciones que trabajan muy bien archivos personales. Sin embargo, lo que sí quisimos hacer acá con nosotros, con el archivo Mariátegui, y era un poco ser un punto de atención de realidad y de ir trabajando con otras instituciones. Definitivamente el financiamiento nace desde la familia. Hemos podido desarrollar algunos proyectos a partir de los estímulos económicos para la cultura en el Perú. Sin embargo, sí diría que no es que hayan fondos para trabajar archivos. Lo que nosotros hemos ido haciendo es trabajar algunas series documentales y trabajarlas desde el punto de vista de la literatura como difusión en medios digitales. Entonces es un poco trabajar de una manera distinta a lo que deberíamos realmente trabajar archivos, pero es la forma en la que conseguimos financiamiento, porque si no, en realidad no podríamos trabajar. Con respecto a la última pregunta que decía si era libre, sí, en realidad todos los materiales se encuentran completamente divididos. Quizás un ciento principal que viene a ser el fondo personal de Mariátegui sí está en www.mariategui.org, igual lo voy a dejar en el chat para que lo puedan revisar, y las consultas que son sobre investigación, hay un correo que es archivo@mariategui.org y que por lo general siempre respondemos con la rapidez debida, ¿no? Eso. Ok, muchísimas gracias. Creo que ya están llegando los mensajes. Dice, para ambos expositores, un archivo tipo, un aspecto fundamental es la valoración. ¿Cómo realizó este proceso? ¿Bajo qué criterios trabajaron? No sé si primero podría seguir Ana Torres y luego tal vez Mónica. Gracias. Sí, bueno, en realidad siempre he creído que cualquier archivo personal se realiza un trabajo de valoración. Sin embargo, creo que a veces tenemos la dinámica de pensar de que ciertos escritores o ciertas personas merecen ser trabajados bajo esa dinámica. Y una de las cosas que tomamos muy en cuenta justo fue lo que mencionaba sobre la identificación de las personas e instituciones que se encontraban en estos documentos, porque eso permitía en realidad darle un valor a estas instituciones que en muchos casos en realidad no se conocían. De cierta forma, por ejemplo, al hacer ese trabajo encontramos que en el centro del Perú habían otras iniciativas en cuanto a imprentas desconocidas completamente, que salían obviamente fuera de Lima, que por lo general siempre se estudia más lo que está en Lima, y nos dio un espectro grande en realidad sobre cómo dinamizar la información con otras instituciones. Es un poco eso, pero en realidad toda la documentación que se encuentra dentro de un archivo siempre es valiosa, siempre. Por eso era lo que mencionaba con respecto a los archivos de arte y esa disonancia que a mí siempre me termina un poco por angustiar en cuanto a cómo quieren trabajar de repente en algunos casos los curadores de arte, los documentos que están integrados dentro de un archivo de un artista y decir, esto sí es arte y esto no es arte. Entonces, ahí la valoración es completamente subjetiva, porque para mí diría que todo el archivo en realidad es valioso. Podríamos tener, de repente, físicamente, ellos a veces tienen esta costumbre también de hacer esta separación, pero ni siquiera hay un proceso de trabajo interno en el de mencionar que hay un todo, es decir, esa obra de arte pertenece a todo un fondo y que puede ser consultado también para que puedan encontrar otras cosas, sino que sencillamente es como, esto es y punto. Y he tenido muchas discusiones, y discusiones, no me estoy refiriendo a peleas, sino a discusiones metodológicas con otras disciplinas, porque con historiadores mismos también me ha sucedido, en realidad, podría decirlo,
cuando piensan que un documento es importante solamente porque tiene alguna pista o algo nuevo revelador sin integrarlo a todo el contexto. Me parece muy curioso en realidad todas estas intervenciones, pero en el que más me ha sucedido han sido en los archivos de artistas, pero más que nada me parece el trabajo de Vigo impresionante que lo haya pensado como él que lo haya pensado como un archivo, porque es muy valioso, porque es decir, es todo. A mí me pasó en algún momento cuando nos hicieron una declaratoria de patrimonio documental aquí en Perú de algunas piezas del archivo, cuando con la familia lo que queríamos era de que todo el archivo fuera en realidad considerado un patrimonio documental. Para ellos solamente fue algunas piezas que teníamos de algunos artistas peruanos como José Sabogal y Camilo Blas y Julia Codecido, y dijeron, no, solo estas 8 piezas son patrimonio y lo demás no. Entonces, una costumbre que tengo yo de decir es que a veces el Estado parece que trabajar este tipo de cosas como si fueran huacos, los huaqueros, es decir, esto sí y esto no, y hay ahí un trabajo inconcluso, y por eso es que son importantes las políticas públicas, que era lo que mencionaba Mónica en realidad, ¿no? Bueno, para... Sí, yo agrego una cosita, me parece que lo que nos falta pensar es entender que dentro de todo este contexto de tipos documentales hay una red que los une, y esa red es la que no estamos dejando visible. No sé, por lo que vos decías recién, Ana, yo me acuerdo de todas las charlas que hemos tenido en el grupo de investigación, donde lo importante es estudiar la obra editada de Borges, o la obra editada de Puig, o la obra editada del escritor que sea, ¿no? Y a través de esos archivos personales vos encontrás otras miradas, otras reflexiones que tuvo el autor sobre esa obra. Entonces te abre todo un panorama muy rico, más allá de la culminada y editada. Y creo que con estas cosas pasa lo mismo. O sea, vos tenés el objeto de museo que apartaron de su archivo, pero ese archivo es un montón de cosas de esa obra que estás exponiendo. De qué pensó el autor, de cómo la pensó, de qué le sucedió, qué sintió, qué exposiciones tuvo. O sea, todo un contexto, toda una red de relaciones y de informaciones que si no las pones visibles, no las ves, no te enterás, y es ese objeto, nada más. Y ese objeto tiene todo un por detrás que se está perdiendo. Me parece que ahí es donde vendría la riqueza de la interdisciplina, de empezar a trabajar museos, archivos, bibliotecas, para tratar de que todas esas redes internas se vean, estén visibles, porque nos van a permitir entender mucho mejor los documentos, sea en el soporte que esté ese documento. Gracias. Muchas gracias. Creo que acá hay un montón de preguntas, la verdad, pero vamos a agarrar unas aleatoriamente. Dice, ¿cómo sería el poder registrar documentos cuando son documentos de una iglesia, ejemplo, Santo Domingo? Creo que esa pregunta va para Ana, si no me equivoco. No entiendo muy bien la pregunta, pero si lo que quiere decir es cómo registrar los documentos que tiene y hacer un primer esbozo de trabajo, en realidad algo que Mónica mencionó también es hacer un pequeño inventario, es ir identificando, es los 4 principales procesos: hacer una identificación de lo que se tiene en la iglesia, luego armar un cuadro de clasificación, hacer un ordenamiento y luego la descripción. Pero yo antes de decir utilicen tal sistema o base web, en realidad siempre he trabajado primero desde quizás un Excel les sirve a muchos. En realidad siempre se empieza desde lo más pequeñito. Con el tiempo aprendí que a veces por querer abarcar muchas cosas, luego después terminas entreverando y tienes que regresar porque no planificaste bien el trabajo. Entonces, si ese es... Estoy un poco respondiendo porque no entiendo muy bien, pero si es el registro, en realidad vendría a ser eso, ¿no? Hacer un esbozo de lo que se tiene principalmente, y luego ir armando poco a poco las series, el cuadro, las series, e ir haciendo un proceso de descripción. Ok, y por último, ¿existe alguna guía general para la gestión de archivos personales de personas comunes que no son destacadas? A ver, ordenar el archivo de una persona, en general la estrategia es la misma, no importa si la persona es famosa o estamos hablando de nuestro propio archivo personal. O sea, cada uno de nosotros generamos nuestro archivo, consciente o inconscientemente, pero lo hacemos, y
y en general las pautas son las mismas. Creo que la diferencia más grande está en si estamos enfrentándonos a un archivo no algún tratamiento previo. Entonces estamos hablando de un volumen importante, como lo que mencionaba hoy Ana, que bueno, implica un esfuerzo inicial a si estamos generando el archivo en este momento o estamos acompañando al creador del archivo en este momento y podemos ir avanzando en ese orden en el momento en que se está produciendo, que bueno, eso también tiene otras ventajas, pero en general, digamos, no hay un manual de cabecera, sí hay mucha literatura publicada sobre qué cuestiones tener en cuenta en un archivo personal, que básicamente se reducen a esto que mencionaba Ana, a los pasos de la identificación y la organización y la clasificación, y bueno, y en cómo cada uno va avanzando y entendiendo esos procesos. Me parece que también algo muy rico que ocurre con los archivos personales es toda la cuestión de el poner en común experiencias, porque nos ayuda mucho a darnos cuenta de que no estamos solos, nos ayuda a ver si lo que tenemos de duda o lo que creemos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, vemos con un colega cómo lo está haciendo, cómo lo resolvió, qué fuentes consultó. Entonces, todo lo que tiene que ver con consultas a otras personas que han tenido experiencias similares es algo muy rico en el caso de los archivos personales. No hay una guía básica, no está el manual de Heredia, Antonia Hereda, sobre archivística y así. Hay textos publicados que pueden servirnos de referencia. El texto que mencionó Ana de Masteo Pierro es uno que también es muy útil en ese sentido. Pero bueno, todavía no hay. No quiero pasar un chivo porque no va en ese sentido, pero una de las cosas que queremos hacer con el grupo de investigación, que ya empezamos este año 2021, es la redacción de un libro con tips para trabajar archivos personales. La idea del libro está pensado en investigadores que no tienen formación archivística. La idea del manual es que les pueda brindar una idea para que cuando se enfrenten a fondos acumulados, a papeles acumulados de archivos de escritores, puedan realizar el trabajo con una metodología más adecuada. Esta idea del libro surge precisamente porque nos ha pasado que nos han consultado como grupo de investigación otros investigadores de otras universidades cómo hemos venido trabajando nosotros. Entonces, bueno, nos parece que también puede ser un aporte. Pero, ya les digo, hay literatura publicada que puede servir, hay que ir desmenuzando de distintos autores las cosas, pero básicamente los procesos son esos que mencionó Ana, y creo que lo más rico es mirar experiencias de otros, charlar con otros, sacarse las dudas, y bueno, y a partir de ahí seguir avanzando. Ok, muchas gracias Mónica y Ana por aclarar las preguntas del público. Bueno, ahora le doy paso a la señora Dora Palomo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mónica y Ana. Ha sido unas conferencias excelentes, un tema muy amplio, para mucho más, pero el tiempo también es ingrato. Ya tendremos la oportunidad de compartir y sobre todo que compartan sus experiencias en cuanto a avances a todo lo que nos han manifestado, ¿no? Entonces, realmente estamos muy agradecidos por su participación. También queremos agradecer a todos los asistentes, ¿no? Y a los que han mostrado sus inquietudes por este tipo de archivo, como bien lo han dicho los expositoras, muy poco conocidos y que pues hay que trabajar no solamente el contexto, sino también de manera integral, ¿no? Multidisciplinaria también, para poder integrarlos al patrimonio documental de la nación. Dos avisos. Bueno, quería comentarles que la conferencia de hoy se va a subir a nuestro canal de YouTube el día lunes, ¿no? Los invitamos a que puedan ustedes revisar. También están las anteriores conferencias, ¿no? Y así todos los lunes vamos a ir incrementando nuestro repositorio en el canal con las diferentes conferencias que inclusive han habido el año pasado, ¿no? Y vamos a ir actualizando. Para el mes de agosto tenemos programada nuestra conferencia sobre procesos y alcance de los archivos audiovisuales, a los cuales
también van a estar cordialmente invitados. Y bueno, y por último, agradecer a todo el equipo del Archivo de la Universidad por la organización de este evento. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Realmente son sedes, porque es ahí donde vive la curiosidad que nos llevó al espacio y a nuevos descubrimientos. Sedes donde creamos y transformamos la vida desde el arte. Sedes de nuestro respeto por la educación y los saberes ancestrales. Y es que donde hay alguien de la PUC, ahí está la universidad. Porque eres grande cuando haces algo grande por los demás. Hoy el conocimiento está de fiesta. PUC, sé grande.